¿Es poesía que sale del libro para hacerse humana o el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma? García Lorca y Arthur Miller se referían a lo mismo, al teatro, a la representación que ennoblece a la vida. Teatreca presenta El rumor de la discordia. Sigue toda la escena teatral de la Guadalajara metropolitana en Teatreca, el espacio informativo con la cartelera teatral y cultural de la ciudad. Encuéntralos en Instagram como @teatreca, donde siempre hay una butaca para ti. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al rumor de la discordia, hoy lunes 13 de marzo del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte. Ya vamos cerrando marzo, ya casi llega la primavera. Ahí está, estamos a 13, fíjate. Todavía falta un montón. Estaba haciendo la planeación de los capítulos y decía, no manches, todavía en tal semana vamos a estar en marzo, el 31 que hay en jueves, que vamos a tener programa. Pues seguimos con 13 de marzo, Pepe. ¿Y qué hay interesante por discutir, Ángel? Pues muchas cosas. El lunes pasado, 6 de marzo, que creo que es un tema que ya hemos venido tocando, pero vamos a hacerlo de nuevo, de forma quizás más breve. Pero bueno, se cumplieron 43 años del Decreto Federal de Protección de Flora y Fauna del Bosque de la Primavera. La primavera, digamos que cumplió años y los cumplió pues con 2 incendios más, pero también con una noticia pues importante que ya venía dando un poco el gobernador Enrique Alfaro. Importante, supongo que para él y para su gobierno, para algunos otros, veamos que ya decían también como que este punitivismo, ¿no? Hablamos de la detención de 4 personas y como este punitivismo que no iba realmente pues no era una resolución de fondo, ¿no? Claro. Para todas las amenazas que tiene el bosque y que han venido comiéndoselo desde hace, pues yo creo que 43 años por lo menos, ¿no? Bueno, en esta decreto federal de hace 43 años se considera, o sea, se está protegidas 30,500 hectáreas, que son el área de conservación, ¿verdad? Y 4 personas están detenidas vinculadas a proceso por los delitos contra el ambiente. Estas personas fueron detenidas en las inmediaciones de la zona Los Volcanes, que fue ese paraje importante que estuvo en llamas. Ellos llevaban, bueno, parece ser que ellos llevaban a cabo excavaciones y extracción ilegal de arena, jal y tepetate con la utilización de maquinaria pesada, góndolas y camiones de volteo ahí en ese paraje de Los Volcanes. Sí, a mí me tocó ir a reportearlo hace un par de años, esa zona justamente, y digamos que es un camino viejo que conecta con San Isidro Mazatepec, esto ya es un municipio de Tala, al sur del bosque, y está lleno todo el camino de zonas de extracción de materiales, para lo cual pues se requieren permisos ambientales que no existen. O sea que no es algo nuevo que haya esta extracción. No es algo reciente, digamos que es algo que tiene muchos años y pues literal es ir escarbando, primero deforestas, luego empiezas a escarbar y bueno, la calidad del suelo en el bosque de la primavera y los alrededores es muy buena para material de construcción, ¿no? Todo esto tepetate, este tipo de... Jala, arena. Así es. Pero con camiones de volteo y máquinas pesadas ahí en el área de conservación. Ajá, y en los alrededores, ¿no? Que ese también era como tipo pleito, si estás dentro o fuera del polígono de protección, pero independientemente de si estás dentro o fuera, se necesitan permisos y ninguno de esos bancos tenía pues los letreros que marca la norma donde debes decir cuál es la concesión o el permiso que tienes, la autorización de manejo ambiental, quién es el responsable, todo esto, ¿no? O sea, había anuncios para venta de material de construcción y ya, ¿no? Pero nada de la información de sus permisos. Y luego algo que también nosotros pudimos reportear, esto fue para Mega Noticias, sacamos la nota y todo. O sea, además de deforestar y luego escarbar para sacar el material, luego había algunos de estos espacios que ya una vez escarbado y sacado el material y todo, lo usaban o lo rentaban para que ahí depositaras basura, ¿no? Sí, escombro también, ¿no? Exacto. Escombro, desechos de manejo especial y demás. Entonces, lo que era bosque, primero lo deforestas, luego lo escarbas y luego lo rellenas con basura. Con basura. Algo que es pues bastante redituable porque no tienes, digamos, autorizaciones ni nada. Prácticamente no haces inversión en cuanto a protección ambiental.
solamente explotas el lugar y pues resulta un gran negocio. Ahí poco a poco hemos ido viendo cómo comenzaron a ser vinculadas a proceso personas ligadas con estos espacios. Ya van 4. Y pues bueno, sin duda sirve más allá del punitivismo, el castigo y demás, el hecho de que pues se saquen de funcionamiento esos lugares que ya tienen muchos años y bueno, la autoridad sin intervenir. Pero bueno, ¿Es muy difícil hacer un monitoreo o qué? No, realmente no es tan difícil. Yo pienso que había por ahí sobornos o algo, porque tampoco aparentemente tenían licencias municipales. Digamos, se necesitaba permiso estatal en cuanto a la explotación del banco de materiales municipal para operar un negocio así. Y si estás dentro del área de protección federal, pues también una manifestación autorizada por el gobierno federal. Entonces eran 3 instancias de alguna forma que podían intervenir y eran lugares que ya tenían muchos años. Ahí creo que tuvo mucho que ver los ejidos que no tenían, digamos, como consideradas esas actividades y aparentemente alguien pues se apoderó de esos espacios y comenzó a explotarlos de manera irregular. Entonces, el conflicto por la tenencia de esa tierra también influyó para que existieran las denuncias. Nosotros supimos de denuncias ante la FGR y la Fiscalía del Estado. Entonces, bueno, creo que tuvo mucho que ver ahí quienes peleaban por utilizar la tierra en ese espacio para que finalmente la autoridad actuara y pues sacara de funcionamiento algunos de estos lugares sin duda irregulares, pero pues no es la solución de fondo. Digo, hay un montón de amenazas más para el área natural protegida y pues está interesante que en 43 años de que se creó el polígono, pues prácticamente no se ha aumentado la protección del bosque, no se ha aumentado la cantidad de hectáreas protegidas, a pesar de que hay un montón de zonas boscosas que quedaron fuera del polígono de protección, pero que siguen siendo bosque y sería importante protegerlas. Prácticamente solo existe en la zona conocida como el Cerro del Tajo, que es en el mismo cerro en donde está el Palomar, ¿no? Es, digamos, parte igual del cerro que es bosque y que no está dentro del área de protección y que ahí se buscaba construir un fraccionamiento muy grande y fresón. Era Santa Anita Hills. Es precisamente el Palomar. No. A un lado del Palomar sería como... Santa Anita Hills. ¿No? Sería como una extensión, digamos, ¿no? Nueva del Palomar. Hubo muchos vecinos en la parte de abajo, sobre todo por temor a deslaves y otras cosas, ¿no? Que la parte de arriba se desmontara bosque y comenzara a construirse y que luego en alguna lluvia fuerte se viniera la avalancha de material y demás. Entonces muchos vecinos defendieron y promovieron que esa zona se decretara como área natural protegida, como un tipo, pues parte de esta zona de amortiguamiento del bosque. Está ahorita como de conservación, un área de restauración esa zona, y también la del Bajío, acá donde está la Villa Panamericana y todo ese relajo. Sí. Esa parte también está pegada al bosque y también recientemente se le decretó como área protegida como restauración. Digamos lo que está atrás de las villas de lo que fue Villas Panamericanas. Pues sí, incluyendo también la parte en donde está la villa. Lo que pasa es que se decreta después de construida. Pero sí, también la zona donde está la villa y todo lo alrededor ahorita tiene protección y en teoría no se pueden permitir construcciones, aunque sí hay nuevos fraccionamientos por ahí construyéndose con amparos y demás. Oye, Pepi, lo que está sobre la carretera hacia Vallarta, por donde está Rancho Contento y eso que se han seguido también desarrollando nuevos fraccionamientos, ¿está ya muy en la colindancia con el polígono de este decreto federal? Inclusive invadiendo. Hay por ahí parques industriales que está documentado por el propio organismo que opera el bosque, que depende del gobierno del estado, el OPD. Está documentado que hay inclusive algunos parques que sí le mordieron parte al área protegida, pero volvemos a lo mismo. Si no le muerden, están colindando. Límite, ¿no? Ajá. Y es, yo creo que de los impactos más fuertes para el bosque, toda esa zona de carretera Vallarta, porque inclusive dividió al bosque el cerro del Tepopote, que está, digamos, del lado, si vamos de aquí de Guadalajara hacia Vallarta, por la carretera, está del lado derecho y esa es parte natural del bosque, tiene las mismas características, todo, pero la carretera lo dividió.
Entonces esa parte también quedó fuera del decreto, es uno de los pendientes recuperarlo, crear pasos de fauna en toda esa zona. Entonces, pues hay muchos pendientes ahí de los impactos de la ciudad que va ahorcando al bosque de la primavera, pues ya prácticamente está por todos lados rodeado. Cercado. Entonces se necesita trabajar mucho en su conectividad, recuperar la conectividad del bosque, que el puma que todavía hay por ahí pueda desplazarse hacia otros lados y desde otras áreas naturales, el Un, Cerro de Tequila, la Barranca, pueda llegar a la primavera. un puma como el que encontraron en Tala que una niña traía por ahí como si fuera una mascota. Bueno, ese era jaguar, Ah, ese era es jaguar. más de zonas selváticas y Ah, ese pensé que era está... puma. Sí, La denuncia que se presentó en redes era como que era puma, pero ya quienes conocen y fueron a recuperar ese animalito, era jaguar, lo tenía una pantera. niña que va a la tienda y por ahí la graba una Lo, actriz famosa y se hace exacto. viral en redes, ¿no? Sí, la actriz está en Tepa grabando y pues ve a esta chava jalando al animalito como si fuera un perrito y se ve que se resiste, que no Sí, no quiere ir. no quiere ir de paseo y lo vienen jalando. Y es un jaguar, además pantera, o sea, pues oscuro. Es un ejemplar muy especial y que nada tiene que estar siendo una mascota ahí para que te la lleves de paseo por Tepa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo del tráfico de especies protegidas que con tal facilidad se da en el país, mientras ese tipo de especies en sus hábitats, bueno, cada vez es más difícil que se reproduzcan y sobrevivan de forma natural. Sí. Hay todavía puma ahí en el bosque de la primavera, entre otras especies importantes de mamíferos que necesitan espacios seguros para cruzar hacia otras zonas naturales. Si el bosque sigue como está, el avance de la ciudad ahorcándolo, bueno, lo que dicen expertos es que se van a ir degenerando, va a ir bajando la calidad genética de las especies al no tener intercambio con otras y pues finalmente el bosque va a terminar siendo pues como un parque, digamos. El Parque Metropolitano de la Primavera. No un Bueno, ecosistema. este incendio se dio en esta región de los volcanes el pasado 22 de febrero. Más de 500 hectáreas fueron quemadas y también pueden escuchar el capítulo que grabamos con Violeta Meléndez donde hablamos ampliamente del tema. Sí, un tema muy importante para nuestra ciudad, para la capital de Jalisco, es el área natural protegida más importante. Los pulmones, le dice. Los pulmones, pero, o sea, tiene un montón de funciones más, ¿no? ¿Cómo se le llama esto de beneficios ambientales, ¿no? Sí. Que trae el bosque en temas de agua, digamos, no nada más es en temas de aire, en captación de agua de lluvia, ¿no? Un montón de mantos acuíferos que se van recargando en toda esa zona, que también pues es muy importante para la ciudad que se siga conservando y funcionando normalmente el bosque. Lamentablemente, pues bueno, desarrollos de fraccionamientos, de infraestructura como las carreteras, este tipo de hechos de explotación de material geológico, los parques industriales, la agricultura, que se ha expandido también, Sí. siembra de agave, de berries y demás. Entonces, bueno, pues sin duda hay que ponerle atención y hay que recordar nada más que la operación del bosque está en manos del gobierno del estado. No se pueden ahora sí que ahí deslindar después de un muy fuerte incendio que hubo más o menos como en 2013, si no me equivoco, en el bosque. El gobierno del estado le pide al gobierno federal que le entregue el manejo y es cuando se cree el OPD. Que no tiene suficientes recursos, le falta recursos. ¿Es un organismo público descentralizado? Así es, ¿no? Depende de la zona de medio ambiente del gobierno del estado, pero es independiente, es autónomo, un organismo que se encarga por ahí del manejo del bosque. Y justo en estos momentos se está actualizando el programa de manejo que tenía más de 20 años, el mismo, sin actualizarse ni nada. Entonces también... ¿En qué consiste un programa de manejo? Pues es tal cual, ¿no? ¿Qué se va a permitir y qué no se va a permitir hacer dentro del área natural protegida? ¿Quién es el encargado de revisar si sí o si no? En este caso es el OPD, el principal actor. Y, también está sociedad civil en el organismo, ¿verdad? Sí, hay dos comités, uno científico y uno ciudadano. Y están en estos momentos gente del TEC de Monterrey, se contrató al TEC para hacer la socialización, para la actualización de este programa de manejo y bueno, va a ser muy importante conocer finalmente cómo termina este nuevo instrumento,
porque se hablaba de una nueva subzonificación, o sea, se establecen nuevamente los polígonos en donde se pueden hacer actividades deportivas y cuáles no, ¿no? Este tipo pues determinaciones ya al interior del área natural de en donde sí se puede hacer Como los planes parciales del bosque. Exactamente, tal cual, ¿no? Es como los planes parciales del bosque que se puede hacer y en dónde. Entonces, pues será importante para que quede mejor y actualizado ya a las condiciones actuales del bosque, que ha cambiado sin duda en 20 años, pues para mal sobre todo. Pues sin duda deberíamos también de invitar por acá a la gente de Anillo Primavera, que ya los hemos mencionado en varios de los episodios, pero también yo pensaba, pues son 43 años, se acerca casi a los 50 años y podría ser un buen motivo siempre que se acercan como este tipo de aniversarios, ¿no? Como para repensar y para mejorar las condiciones que realmente pues no son positivas del bosque la primavera. Sí, pues algo muy importante es esto, proteger el perímetro, ¿no? Si sigue funcionando como estamos, pues se van a dar este tipo de situaciones pues que ponen en riesgo al bosque, en donde colinda tal cual, ¿no? 1 metro es el área natural protegida y al siguiente hay o viviendas o invernaderos o fábricas y demás. Entonces, bueno, eso pone muchísimo riesgo. Lo que todavía no se invade o no se ahorca con el bosque, pues tendría que protegerse justo para que haya un espacio ahí de transición. Claro. Pepe, el miércoles de la semana pasada, 8 de marzo, pues hubo muchas movilizaciones, una movilización mayoritaria de mujeres en el Día Internacional de la Mujer. La mayoritaria dicen que por ahí de 50,000, en general 70,000 mujeres, personas se movilizaron en esta fecha. Y creo que también por ahí tuvimos un capítulo especial que pueden escuchar con 4 mujeres invitadas con diferentes perspectivas del feminismo. A mí me pareció bastante especial, con mucho humor también. Entonces lo pueden también escuchar. Pero me gustaría escuchar qué viste o qué destacas también de la movilización. Bueno, son 3 manifestaciones distintas las que hubo y sí es histórica porque pues es prácticamente el doble de personas que se manifestaron a la más multitudinaria que se tenía registrada en 2020. Justo antes de la pandemia, de lo que también platicaron. Exacto, está bastante recomendable, creo yo, el episodio ahí que nos sustituyó Mariana Mora, a ti y a mí. Sí. Y con las invitadas Vero Correa, con Avi Valeria y con Caro Plasencia. Está muy interesante y bueno, ellas hablaban antes de la manifestación como esta del 2020 pues fue histórica, ¿no? La cantidad bastante impresionante de mujeres que salieron a manifestarse y días después la pandemia cae y quedan encerradas las mujeres y esos pues trabajos quedaron en el tintero, ya no pudieron darle muy buena continuidad durante la pandemia, entonces apenas se estaba recuperando toda esa organización. Sí, muchísimas estadísticas también aumentó de la violencia contra las mujeres en este periodo de pandemia, que ya es algo muy sabido. Así es, ¿no? Las mujeres encerradas muchas veces con sus agresores, que son parejas, familia, muchas veces. Entonces, pues bueno, es bastante llamativo que prácticamente se hubiera duplicado. Ahora fueron 3 movilizaciones con pues posturas distintas. También tiene que ver por ahí la diversidad, ¿no? Del movimiento feminista que hay en Guadalajara. Y pues bueno, creo que también un mensaje bastante fuerte hacia el gobierno del estado, en especial el gobernador, que ha intentado deslindar a su gobierno. Lo hemos hablado aquí, este discurso en el que dice pues que el gobierno no puede hacer nada, que son problemas al interior de los hogares. Que no puede poner un policía en cada casa. Así es, ¿no? Como si la única solución fuera el tema de la presencia policial. Platicábamos la semana pasada de esta ley de promoción de cultura de la paz. Sí. Pues bueno, me llama la atención, me la eché. De entrada es una propuesta del Ejecutivo firmada por Enrique Alfaro. Digamos, no es algo que surge en el mismo Congreso, sino es una propuesta del gobierno del estado que llega al Congreso y el Congreso la aprueba y pues le da la contra al gobernador si lo revisamos, porque es una ley que está considerando 3 tipos de violencia. No citan a Johan Galtung, pero yo conozco, digamos, el origen de esta propuesta, que divide la violencia en 3. La violencia directa, que es, digamos, como la visible,
visible. Johan es como un teórico de Es un sociólogo, si no me equivoco, noruego, todavía con vida, que tiene mucho de este trabajo en torno a las violencias y resolución de conflictos mediante procesos pacíficos, ¿no? De acuerdo. Es, digamos, uno como de los referentes siempre en este tema de Cultura resolución de de paz, conflictos, cultura de paz, todo este tema, y lo Gracias. retoma la ley y considera estos 3 tipos de violencia, ¿no? La directa, que es, digamos, la que normalmente es la única que ubicamos como violencia, ¿no? Golpes, gritos, jalones, ya. ¿no? Digamos, lo que es físico y visible. Pero hay otros tipos de violencia que considera Johan y que están considerados en esta ley, que tiene que ver con la violencia estructural y la violencia cultural, que no son visibles como tales. La violencia estructural tendría que ver con todas esas condiciones sociales que van más allá del individuo y que dan pues condiciones de desigualdad y digamos de alguna forma pues hacen que se reproduzca la situación de violencia. En el caso de las mujeres pues es muy claro, ¿no? O sea, esta situación sistémica que va más allá de la decisión personal de una mujer si quiere o no formar parte de una sociedad que es machista y que en las estructuras, en las instituciones hay pues una violencia en contra de las mujeres y se dan las condiciones de desigualdad que hacen posible esta violencia directa, ¿no? Entonces, o que las dejan muy vulnerables. Así es, ¿no? En cuanto a lo económico, pero también en cuanto a la impunidad, todas estas situaciones estructurales que hacen que las mujeres pues vivan en un clima de violencia y que se pueda reproducir esa violencia directa. Y la violencia cultural, que es lo que tiene que ver con lo que legitima y hace, digamos, como de alguna forma culturalmente hace legítimo esa violencia estructural y esa violencia directa. Por ejemplo, pues la cultura machista, ¿no? El pensar que las mujeres, por ser mujeres, se deben de encargar del tema de cuidados, del trabajo en el hogar, el que el hombre puede controlarla en su sexualidad y entonces si le pone el cuerno la puede golpear, ¿no? O sea, toda esta visión cultural que hace legitima o de alguna forma desde el punto de vista de esta cultura normaliza la violencia física y también la estructural, ¿no? Entonces son como esos 3 niveles, al menos como hasta atmosféricos o jerárquicos de el cultural, lo estructural y lo directo. Exacto, ¿no? Y muchas veces se dibuja como un iceberg, ¿no? Entonces la puntita del iceberg es la violencia directa, lo que vemos. Pero ¿qué es lo que sostiene y qué hay debajo que no vemos, pero que es más grande y que hace posible esa violencia directa? Lo estructural, que hace que se reproduzca socialmente esa violencia en unas condiciones de desigualdad, y lo cultural, que normaliza esas violencias. Permite seguir reproduciendo toda esa estructura. Entonces, pues el gobernador solo está hablando de la violencia directa, ¿no? Y de que cuando un esposo golpea a su esposa al interior de su hogar, pues no hay un policía que esté ahí al pendiente. Pero es súper grave porque entonces está actuando dentro de esta estructura y a la vez fomentando la parte cultural, ¿no? Está cometiendo violencia cultural el gobernador al no reconocer estas otras causas de la violencia, a pesar de que en leyes, en programa estatal de cultura de paz, que es, digamos, el derivado de la ley, ¿no? Que obligó al gobierno del estado esta ley a generar un programa que se presentó apenas en septiembre, pues bueno, o sea, a pesar de que en lo legislativo, en el discurso, se reconoce de parte del gobierno del estado lo importante que es desarmar esa violencia cultural, ¿no? Esa forma de pensar, de expresarnos, esta cultura machista que hace parecer legítimo la violencia contra las mujeres. Bueno, el gobernador lo que hace es reproducir justo esa violencia cultural y no reconocer que su gobierno tiene responsabilidad también en cambiar las condiciones estructurales que hacen posible la violencia de las mujeres. Es decir, no solo se trata de tener policías que detengan a quien golpea, sino de cambiar esas estructuras, esas condiciones sociales que hacen que se reproduzca esta violencia, y también la cultural, ¿no? En donde el gobernador parece no reconocer que tienen responsabilidad también en generar un cambio en la forma en la que se relaciona la sociedad, y no todo es con policías, ¿no? Entonces, bueno, creo que
Todo esto para decir que en la marcha creo que se mandaron mensajes muy claros hacia el gobierno en cuanto a que los feminicidios sí le tocan al gobierno del estado prevenirlos, no solo actuar cuando ya hubo un homicidio de una mujer y detener al responsable del feminicidio, sino pues también en la prevención y en la transformación de la sociedad, Sí. más allá de pues detener en su momento, que tampoco todos los feminicidios han estado resueltos, pero digamos, no es nada más ese el papel No, del no gobierno todos, desde actual, que ¿no? prácticamente yo creo que habría que ver las cifras que siempre traen en Claden, pero la minoría o uno, no sé, es muy mínimo, ¿no? Así es. Pepe, también, y creo que lo destacaban aquí el miércoles pasado, las invitadas, y para nadie es nuevo, ¿no? Como en este país muchísimas cosas son letra muerta, están muy bien las leyes, están muy bien tenerlo en papel, pero difícilmente se convierten en acciones de gobierno. Y en la parte del tema del cambio cultural, también creo que es importante decir que este jueves vamos a tener un programa con Camila Aguirre. Ella es actriz, productora y están actualmente, y ya lo pueden encontrar, lo pueden consultar la agenda, con este encuentro Trama, que es un encuentro de artes escénicas realizado en Jalisco y dedicado, bueno, hecho por mujeres y por disidencias. Entonces también ya tienen un montón de actividades que pueden consultar en encuentrotrama.com y en sus redes sociales. Y el jueves va a estar por acá con nosotros platicando Camila. Yo quería leerte también, Pepe, un extracto de un ensayo que estoy leyendo y que creo que muchas personas también han consultado, y si no, sería muy buena idea que lo leyeran. El ensayo y el libro se titula Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit, esta autora estadounidense, me parece. Y una de las partes, bueno, tiene como un epílogo el ensayo y dice lo siguiente, que creo que es bastante demostrativo de todo lo que viene sucediendo desde la semana pasada, más recientemente como en las noticias, ¿no? Aunque siempre decían, no solo se celebra la lucha feminista el 8M, sino que tenemos que seguir creando y fomentando estos espacios, que me Claro. parece totalmente correcto. Lo que decía Rebecca Solnit en este epílogo era: la batalla de las mujeres por ser tratadas como seres humanos con derecho a la vida, a la libertad y en su búsqueda de participación en la arena política y cultural continúa, y algunas veces es una batalla bastante desalentadora. Me sorprendí a mí misma cuando me di cuenta que al escribir este ensayo comencé hablando de un incidente gracioso y acabé hablando de violación y asesinato. Esto me ayudó a ver de forma más nítida el hilo conductor que liga a las pequeñas miserias sociales con el silenciamiento violento y las muertes violentas. Creo que comprenderíamos mejor el alcance de la misoginia y la violencia contra las mujeres si tomásemos el abuso de poder como un todo y dejásemos de tratar la violencia doméstica aislada de la violación, el asesinato, el acoso y la intimidación en las redes, en casa, en el lugar de trabajo y en las aulas. Si se toma todo en conjunto, el patrón se ve claramente. Tener derecho a mostrarse y hablar es básico para la supervivencia, la dignidad y la libertad. Estoy agradecida de que tras un momento temprano de mi vida en el que fui silenciada, haya podido desarrollar una voz, circunstancias que me unirán para siempre a los derechos de aquellos que no la tienen, que son silenciados. La importancia de la voz, de ser reconocidas, de ser consideradas personas tal cual en condiciones de igualdad, ¿no? Que es gran parte de la lucha feminista. Sí, muy importante esto, ¿no? De que está ligada, ¿no? O El sea, hilo conductor, ajá. no, eh, si se ve como algo aislado, pues sí, efectivamente, pues no hay mucho que hacer. Una persona al interior de un hogar golpea a otra, pues ¿qué podemos hacerle, no? Pero la Un loco. realidad es que están ligadas todas, ¿no? Y el silenciar a las mujeres en una discusión, ¿no? Pensar que no tienen voz para opinar de los problemas políticos, ¿no? Que no fueran actores importantes en la discusión política, pues es parte justo de esa cultura que liga a los otros tipos de violencia. Es esto de, digamos, la violencia en el noviazgo va a continuar si existe y muchas veces en crecimiento.
y no se puede desligar de las otras violencias. Sí, que algo que quizás podría parecer como demasiado mm, escandaloso cuando, por ejemplo, las invitadas o las mujeres dicen de una acción violenta verbal, de una acción que parece mínima, eso puede derivar en la muerte. Y a veces como, por lo menos yo que estaba acá atrás escuchándolas el miércoles pasado, em, como que es choqueante escuchar esto, pero luego leyéndola y leyendo otros casos y viendo pues la cantidad de cosas a las que también ellas están mucho más cercanas, ¿no? De muchos casos de violencia ya extrema, el hilo conductor, como dice Rebeca, pues es claro. Sí, nos Y asusta. alarmante, ¿no? Nos asusta luego, en especial a los hombres, estas explicaciones porque pues la mayoría nunca hemos matado a una mujer ni pensamos hacerlo. Pero las violencias verbales, el silenciar, eso sí lo hemos hecho. Sí. Y entonces es como, ay, pero, Pero yo nunca mataría a alguien. ajá, Ajá. pero jamás, ¿no? O sea, ¿cómo me dicen que estas violencias que sí he cometido están Pueden ligadas derivar en... con un feminicidio que yo jamás lo haría, ¿no? Pero es que, o sea, no se trata de reconocernos como potenciales feminicidas, aunque probablemente no, sino entender que están ligadas y que esas violencias reproducen las otras violencias, hacen legítimas las otras violencias, de tal forma que muchas personas en esta misma cultura pues consideran algo legítimo que un marido ponga en orden, ¿no? A una mujer por haberle puesto el cuerno, por no hacerle caso, por no contestarle las llamadas, revisar el teléfono si tiene sospechas de que él es infiel. O sea, ese tipo de cosas están todas ligadas y tienen que ver con esta visión machista de pues considerar que los hombres tenemos derecho al control de la vida de las mujeres. Entonces creo que por eso luego choca y hay un rechazo y hay una negativa a reconocer esa situación, cuando más bien se trata de reconocerlo, pues que sí hemos violentado y que un paso justo para desarmar esas violencias es reconocerlo y entender que en su origen esta visión pues está haciendo que sobreviva y se reproduzca la otra violencia, es así extrema y es así que pues nadie en su sano juicio pues negaría su gravedad. Claro. Lo que nos falta, pienso muchas veces, es entender que sí, que están ligadas unas con otras y que aunque no lo queramos, cuando pues cometemos estas violencias, cuando la generamos, cuando nos reímos de chistes machistas, pues estás colaborando a que esa cultura de la violencia hacia las mujeres pues continúe reproduciéndose y estamos formando parte del O hasta mismo mecanismo. exacerbándose, sí. Entonces, pues bueno, bastante importante la reflexión. Y seguiremos teniendo invitadas, espacios abiertos. Nos faltan por ahí incluir más disidencias. Creo que pues tenemos desde el rumor apertura y vamos a seguir escuchando a estas personas. Pepe, en el siguiente tema, el jueves 2 de marzo, ya viene sonando desde hace tiempo, pero la semana pasada especialmente aparece en medios de comunicación una problemática que de entrada parece como un tema de privados, de inversionistas, de negocios, pero que empieza a saltar a la arena de lo público, a hacerse denuncias por fraude, y me refiero al caso de esta red de cafeterías La Borra del Café. Desde mayo del año pasado, varios de los inversionistas de la cadena de cafeterías La Borra del Café comenzaron a tener retrasos en sus pagos de rendimientos, y de acuerdo a uno de los inversionistas, Marco Burgos, que estuvo dándole por ahí declaraciones a Fernanda Carapia en Mural, él, Marco, invirtió $1 millón en la empresa desde agosto, y desde agosto dejó de recibir cualquier tipo de pago. Son más de 100 las personas afectadas, por ahí calculaban que probablemente 128 a partir de un correo electrónico en el que ellos se dan cuenta de que son muchas las personas que están recibiendo este tipo de retrasos y que además tienen poca comunicación de entrada con las personas encargadas de la cadena de las cafeterías. Denuncian que el fraude asciende a los 800 millones de pesos,
Por su parte, el fundador de la empresa y exdirector general en México, León Refrayer, publicó un comunicado en redes sociales diciendo que durante su gestión pues, no se había hecho ningún mal manejo y que no estaba fugado, sino que está en Estados Unidos, donde desde hace 3 años dirige la división estadounidense de la borra del café. Y por ahí también yo encontraba una entrevista que le hacían a León justo en noviembre del 2019, meses antes, digamos, de que se diera todos los cierres por pandemia en México, pero que en Estados Unidos ya se estaban presentando desde esas fechas, desde noviembre, y cómo la inversión, pues, millonaria que estaban haciendo en Estados Unidos, seguramente fue un trancazo la pandemia para ellos. Habían abierto una sucursal, su primera en Chicago, y esa sucursal tenía capacidad para surtir de temas de panadería hasta otras 20 sucursales. Entonces pensaban como una expansión muy grande. No sé hasta qué punto también se estuvieran financiando. Esto ya son ideas que supongo que a cualquier persona que lea estas notas le surgen, ¿no? Se estaban financiando quizás con los inversionistas mexicanos, una expansión que se ve frenada de repente por la pandemia. Los afectados señalan como responsables a Juan Compran y a Natalia, me parece que son hermanos accionistas, León Refrayer, accionista y fundador, y a Ricardo Caballero, que es el actual director general en México. Incluso hay una grabación en donde este accionista Juan Comparán les pide a los inversionistas paciencia y fe. Que sí les van a regresar el dinero, ¿no? Por lo que yo estaba leyendo en una nota, se prometía que para febrero ya iban a empezar a recibir pues sus ganancias, ¿no? Los Oye, yo creo que socios. ya lo que quieren es la inversión, de que ya dame lo que yo te invertí. Regrésamelo. Sí, regrésamelo. Pero pues aparentemente no ocurrió. Ya estamos en marzo y durante febrero no se cumplió. Entonces, pues complicado. Muchos casos de fraudes. Este es distinto. Estamos también como en la cuna de los fraudes, ¿no? Guadalajara se ha destacado por muchísimos fraudes con este esquema Ponzi, esquema piramidal, en el que empiezas a entrar tú y con tu dinero yo le pago rendimientos a los nuevos y me voy ahí jineteando el dinero hasta que en un punto, pues, cuando no llegan nuevos inversionistas, algo tiene que tronar. Truena finalmente, ¿no? Pues, digamos, ya ha sido recurrente. Hubo uno, pues, que se hizo súper famoso por el suicidio, ¿no? De el director de esta empresa, pues, que mandó el mensaje póstumo, ¿no? Antes de quitarse la vida, Que luego explicó la se situación que preguntan había si se mató o no defraudado. se mató, si la pistola cayó Sí, en ¿verdad? Hay la un montón teorías de especulación en conspirativas. torno, pero bueno, en el video él claramente hace referencia a que, pues sí, ¿no? Reconoce que sí, efectivamente, pues había timado a muchas personas y y pues que se adelanta, ¿no? Que se iba a quitar la vida, ya si finalmente fue asesinado o él se la quitó, pues bueno, está un poco fuera de nuestras manos, ¿no? Poderlo comprobar. Pero bueno, ese fue un caso muy sonado, pero hay otros más similares, ¿no? En este esquema piramidal, aparentemente la borra del café, pues no es exactamente el mismo esquema. Pues sí, obviamente ellos dicen que no es un fraude, ¿no? Que no es un esquema fraudulento, pues. Sería Pensado para... distinto a estas otras, ¿no? Pirámides, pero pues bueno, llama la atención que siguen sonando estos casos. Sí. Y que ven en los medios de comunicación pues una forma de llamar la atención y de crear presión en las autoridades para que se resuelva. Pues difícil, ¿no? Difícil poder atender este tipo de acciones desde el gobierno, no sé, es como... Algo de lo que decían los inversionistas afectados también era que la empresa como tal no tiene activos, que todo lo que tenían son cosas rentadas, ¿no? El mobiliario incluso, los espacios en los que se encuentra la cadena. Entonces como que, pues yo creo que ya hay un nivel de desesperación muy alto en el que para tener también que salir a hacer este tipo de denuncias en medios, ¿no? Sí, pues es mucho, yo creo ahorita hacer presión para intentarlo resolver sin la intervención ahí del gobierno, pero pues se ve complicado, es muchísimo dinero y pues bueno, poco cumplimiento, ¿no? De las promesas, los compromisos para pagarle a estos integrantes.
Y si no están fugados, pues sí, pero está por allá en Estados Unidos, ¿dónde estarán los demás? También como que esta falta de comunicación y de claridad para los inversionistas, pues hace generar suspicacia y cualquier cantidad de emociones, me imagino. Entonces, creo que tampoco quedan para nada bien parados estos directivos al no dar respuestas claras de lo que está sucediendo. Y en todo caso yo decía, pues si la empresa quebró y como tal, hay un proceso legal para concluir con una empresa y pues, que se pague hasta lo que se pueda pagar, ¿no? Que probablemente, como dicen ellos, pues no es mucho y habría que ver que demuestren cómo se invirtió, cómo se realizaron esas malas inversiones, entre comillas, digamos, si eso es lo que sucedió y que los llevó al cierre de operaciones, ¿no? Pues mira, era una cadena o es una cadena pues posicionada en la ciudad, entonces pues ojalá, ¿no? Ojalá sí, Y en el sí país, se más de pueda, 60 sucursales. pues ojalá Entonces, se pueda pues sobrevivir, ¿no? No liquidar, porque luego en las liquidaciones pues justamente no ajustan, ¿no? Para regresarle el dinero a todos y pues ahí marca la ley quiénes van primero. Ojalá que si se trate de eso, bueno, pues los trabajadores no queden por ahí flotando, colgados. ¿no? Que Ujú. sea de las primeras, si no es que los primeros a quienes se les pague los adeudos. No he leído yo algo respecto de los trabajadores que se les hubiera dejado de pagar o algo así. Es más bien los inversionistas, ¿no? Quienes están ahorita Pues sería interesante pues darle reclamando. seguimiento por ahí también Fernanda, que está súper metida con este tema, quizás preguntarle que si ella ha escuchado o sabe algo del tema de los trabajadores, porque es cierto, no, hasta ahora en medios pues han salido un tema entre inversionistas y directivos y dueños, ¿no? Pero quién sabe, podría ser que hayan también hay faltas de pagos o alguna Si otra son más de 60 sucursales, pues bastante amplia, ¿no? La la planilla cadena, sí. de Ah, y la planilla de trabajadores. trabajadores. Así es con este tema de la borra. Pepe, el próximo jueves, ya lo decíamos, estará con nosotros Camila Aguirre, quien codirige y produce este encuentro Trama, iniciativa independiente realizada en Jalisco y dedicada a las artes escénicas hechas por mujeres y disidencias del Estado, y también traen a varias personas del interior del país y del extranjero. Encuentrotrama.com ya está teniendo actividades desde el sábado pasado, lo pueden encontrar en internet y también pues que acudan a estos eventos. Camila ya nos platicará más, pero desde ahora tienen actividades. Pues buena oportunidad para acercarnos al teatro y sobre todo a esto, ¿no? O sea, teatro local y además, pues disruptivo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que intenta, pues, crear conciencia social, proponer nuevas formas, ¿no? Sí, que Incluso, toca sensibilidades distintas, ¿no? A lo que estamos acostumbrados quizás desde los medios o incluso el material audiovisual más mainstream, digamos, el más al alcance de la mano. así es. Entonces, bueno, pues buena oportunidad. También para la semana, bueno, están este lunes convocando a manifestarse en unas horas más nuevamente vecinos allá de Tonalá, de esta estación de transferencia conocida como El Cielo. Aparentemente hay ya algunas resoluciones judiciales que tienen que ver con cómo debe de operar esta estación de Esta transferencia ahí en transferencia. Tonalá. Ujú. Y pues lo platicamos brevemente en el capítulo ahí con Violeta. Todavía no se ve pues una solución a largo plazo para el tema de la basura, un nuevo relleno sanitario o un nuevo modelo, avances en estos compromisos para reducir la cantidad de basura que se genera en la ciudad. Todavía no se ven muchas respuestas y bueno, los conflictos por la basura ahí siguen. Entonces, bueno, aparentemente esta semana se reactiva ese conflicto allá en Tonal en torno a la basura y a ver finalmente qué pasa, si hay una suspensión judicial de esa estación de la basura, pues a dónde se va a llevar todos Todo los desechos del norte y el oriente de la ciudad que se están llevando ahí. Pues complicado. Y sigue, justo este mes de marzo se supone que el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, iba a entregar informes también diagnósticos sobre cómo está la situación de la basura, qué necesitan hacer los municipios para resolver el tema. Entonces creo que esta semana se vuelve a hacer mucho ruido
ese tema de Vuelve a los oler, residuos. a oler la basura. Así es. Oye, Pepe, platicando del tema de la mega marcha de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, me acordé del caso también de Laura y si ha habido, no sé si ha habido algún avance, sobre todo este caso de violencia, ¿no? Ella denuncia una agresión, un acoso en el espacio de trabajo y a ella le imputan pues unos malos manejos, un tema fraudulento Un tema también, ¿no? fraudulento, sí. De préstamos y a ella sí la mandan a prisión preventiva. Y su caso, por lo que recuerdo, no había avanzado, incluso se paró la parte de la Sí, agresión. no había avanzado, se resolvió por parte de un juez que pues no había obligación de la Fiscalía del Estado de reabrir la carpeta de investigación sobre el hostigamiento laboral y sexual contra Laura. Entonces, pues están buscando ya ir a la justicia federal, al amparo y demás para intentar revertir esa situación, también al interior del Poder Judicial del Estado. Pero por lo pronto, digamos que la carpeta de investigación sobre el acoso, que es previo, ¿no? Digamos, es primero en tiempo, la denuncia que ella pone contra su superior de la operadora de servicios Mega, esa está congelada. No ha avanzado. La fiscalía decidió pues no ejercer acción penal contra el acusado. Javier Ignacio, N. así es, Javier Ignacio N. Y el tema del fraude, pues tampoco ha avanzado, están en el periodo de investigación y mientras tanto ella sigue en prisión preventiva ya en Puente Grande, sin muchos cambios y sin una pues buen panorama a corto plazo. Que la pueda tener ella fuera de la prisión, que era lo que se exigía, que pueda enfrentar en libertad estas acusaciones de las cuales pues no hay pruebas y no ameritaban prisión preventiva en su contra y siguen ahí. Y también surgió en torno a la marcha del 8M una nota fuerte por ahí en cuanto a la prepa de Jalisco. Si no me equivoco, también se llama Laura la víctima. Estamos hablando de... ¿Prepa de UDG también? Una estudiante de la preparatoria de Chapala, de la Universidad de Guadalajara, Daniela, se llama ella Daniela, está señalando que desde hace pues ya varios años fue víctima de abuso sexual infantil. Ella era menor de edad. Hace 7 años fue este tema por parte de un profesor de la Preparatoria Regional de Chapala en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en su momento no recibió protección y es 7 años después, ya ella como mayor de edad, cuando decide pues acudir ante la Fiscalía del Estado. Hasta el momento pues no ha habido respuesta de parte de las autoridades. Bueno, señalan también que la Universidad de Guadalajara debería de pues apoyarle, aunque ya pasaron 7 años, pues es un tema de Daniela, pues en el que podrían intervenir, aunque sea 7 años después, para separar del cargo a este profesor de la preparatoria de Chapala y pues ayudar a las autoridades de la fiscalía a llevar a la justicia a este sujeto, aunque hubieran pasado 7 años. Pues bueno, lo que se exige es que un tema como el abuso sexual infantil no tenga, digamos, vigencia y entonces se le pueda juzgar. Sí, que no tenga un plazo para que no prescriba. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está ese caso de Daniela. También surgió en el marco del 8M esta denuncia y pues ya veremos si de parte de la universidad aceptan pues abrir la puerta a esta queja, aunque sea 7 años después. Ya se presentaron las denuncias en la fiscalía y no ha avanzado, entonces un poco querían también en el marco de la manifestación de la semana pasada pues visibilizar este caso de Daniela allá en la prepa de Chapala. Y la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones también a la que más se le recriminó, se afectaron, digamos, sus instalaciones, por decir algo, dentro de esta movilización y hay muchos reclamos de que si están atendiendo los casos, pues lo hacen de manera muy lenta y muchísimas personas que parece que son protegidas al interior de la institución universitaria. Sí, lamentablemente pues se ha visto como en muchas otras instituciones que si no se hace
mediático el caso, si no se viraliza y demás, pues hay pocos avances, ¿no? El reciente de Puerto Vallarta, en donde estaba acusado de una agresión sexual un profesor, y que la reacción de la universidad fue simplemente pues que dejara de dar la clase en donde tenía contacto con la víctima. Cambiarlo como de plaza o de espacio. Pues no, ni siquiera, nada más simplemente esa clase en donde tenía contacto con la víctima, pues ya no la vas a dar, pero sigues Pero ahí yendo estás al en el plantel lugar y todo. sigues dando otras clases y demás. Hasta que empiezan a manifestarse y a hacer visible este caso, es que ya la universidad dice, bueno, entonces ya, ya que no Ya se no. presente al plantel, ¿no? Entonces, pues es lamentable que tenga que ser a través de manifestaciones, ¿no? Y señalamientos mediáticos, protestas y demás como hacen que se reaccione al nivel de la gravedad, ¿no? De las acusaciones de la universidad. Se ha intentado con un protocolo, ahora una unidad de igualdad, allá con Erika Loyo, ella es académica de la UDG y ella fue directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres en el sexenio pasado con Aristóteles. Ahora ya estaba nada más en la universidad y bueno, ahora encabeza esta unidad de igualdad, que es la que se encarga de todos estos casos, pues aparentemente se ha visto rebasada, ¿no? Entonces, pues ojalá le den más presupuesto, más dientes, como se le llama, ¿no? O sea, posibilidades de autonomía, ¿no? De acción. Exacto. De poder incidir directamente y que no dependa solo de los rectores de centro, ¿no? O los consejos de centro, sino que tenga más fuerza esta unidad de igualdad, pues de ojalá. Los mandamases. Pues de los es hombres. que sí. Lamentablemente, pero sí. Y algo también importante de lo que poco luego se habla, este fenómeno del techo de cristal, ¿no? Que hay reglas invisibles que no impiden a las mujeres subir de nivel y pues es algo muy, muy claro en la universidad y en otras organizaciones, ¿no? Nunca ha habido una rectora general. De la cantidad de rectores de centro, son gran mayoría hombres sobre mujeres rectoras, a pesar de que la comunidad universitaria, igual que en la población, son más las mujeres, ¿no? Si juntamos estudiantes, administrativos, trabajadores académicos, son más las mujeres. ¿Y por qué no se ve reflejada esa mayoría, digamos, en la población? Pues viene un cambio de rector. En las direcciones, ¿no? Bueno, es hasta el 2025. Hasta 2025 yo pensé que era antes. No. Entonces, más bien el rector Ricardo Villanueva termina su encargo. Quizás Ricardo se sale un poquito antes. Eso es lo que va a pasar. Así es. Si no se va de candidato, que Ricardo se va a ir, ¿no? Villanueva, pues se va a ir de pues todo parece indicar que sí, ¿no? Que se va antes. Pero si no lo hiciera, si no hasta chapulinea hasta el 25, y yo creo que ya toca una rectora solamente por justicia histórica, ¿no? Ya es momento, aunque luego al licenciado, que aunque lo nieguen, pues sigue tomando muchas decisiones al interior de la UDG, Raúl Padilla López, pues pareciera que no quiere, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Hubo personajes muy importantes como Ruth Padilla Muñoz, que pudo haber sido rectora general y nunca la dejaron llegar. Pues creo que ya por justicia histórica ya toca una rectora. Y pues ¿por qué? O sea, ¿por qué? No es algo gratuito, sino justamente los hombres que no somos víctimas de esas violencias, pues no vamos a ser igual de sensibles, ni vamos a actuar con la misma fuerza, ni le vamos a dar la misma importancia, por muy sensibles que querramos ser. No, o sea, es muy raro, prácticamente inexistente, que a mí como estudiante hombre me presione una maestra o un maestro con favores sexuales a cambio de la calificación, no sé, ese tipo de cosas. Pues los hombres no lo vivimos, entonces muy difícilmente lo vamos a considerar algo prioritario, algo sobre lo que haya que actuar, por muy sensibles que seamos, pues porque no lo vivimos en carne propia como ella sí, desde la prepa, ¿no? Entonces, pues solamente por justicia histórica, pero también creo que hay suficientes razones para que ya lleguen más mujeres a estos puestos directivos y le den la importancia suficiente a todos estos casos de denuncia. Pues con estos rumores y estos datos, vámonos, Pepe. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Les invitamos a seguir el programa, darle calificación, comentar, compartir.
y cuidar. Ese es otro tema. Bueno, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Ángel. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Teatreca presentó El rumor de la discordia. Teatreca es el espacio informativo con la cartelera teatral y cultural de la Guadalajara Metropolitana. Encuéntralos en Instagram como @teatreca, donde siempre hay una butaca para ti.